Voy aquí a compartir. Vamos para ver que todo esté en orden. Ok. Ahí se ve todo bien, ¿verdad? Sí. Sí, correcto. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Como les comenté un poco antes, mi nombre es Luis Barbosa, soy Senior Manager acá en EY y les voy a estar hablando un poco a nivel general del UiPath Test Automation Suite. Entonces, por acá vamos a pasar. Aquí está un poco la agenda y los objetivos que queremos lograr con esta presentación. Van a ver en la agenda algo interesante, es que vamos a empezar hablando de calidad y después entramos en la herramienta. Esto se debe a que, como les comentaba anteriormente, en realidad el mejor provecho que se le puede sacar a esta herramienta es desde un punto de vista de calidad. El uso de la herramienta tiene que nacer en Quality Assurance y no necesariamente nacer como un proyecto de automatización. ¿Por qué? Porque si lo vemos como un proyecto de automatización, pues en realidad vamos a terminar haciendo los bots que normalmente hacemos, ¿verdad? Y no vamos a encontrar la necesidad de usar esta herramienta o el uso, y más bien puede que los proyectos se nos vuelvan más complejos y al final termina siendo un proyecto normal de RPA y no va a ser utilizando la herramienta de Test Automation Suite. Esta herramienta en realidad está hecha para que el core y la parte inicial, y eso lo vamos a ir viendo de cómo se empieza, sea llenada por ya sea Business Analyst o QA. Y después tenemos una parte donde ya integramos con UiPath y con la parte de automatización que se le puede sacar muchísimo provecho, pero esa parte va a ser no más reducida, sino un poco más simple a lo que estamos acostumbrados. Sí, lo que nosotros normalmente hacemos es desarrollar robots. Entonces, parte de lo importante, y se los voy a repetir varias veces durante la sesión, que si se llevan una cosa y solo una cosa de la sesión es que para sacarle mayor provecho a la herramienta, tiene que nacer desde un punto de vista de Quality Assurance y no necesariamente desde un punto de vista de quiero automatizar pruebas y cómo hago para automatizar pruebas de la mejor manera, ¿verdad? Y hacemos ahí la ingeniería inversa para llegar a la herramienta. Entonces, como ven acá, vamos a hablar un poco de los basics de Quality Assurance, un poco lo que vimos en la U y un poco, ¿verdad? A nivel general en desarrollo de software, un par de ejemplos, ¿verdad? Que siempre nos gusta enseñar de la importancia de Quality Assurance y ya después entramos a un overview de la herramienta que les va a enseñar un poco a alto nivel aquí en la presentación las partes de la herramienta y después voy a pasar a que veamos eso replicado en pues, una parte ahí de test que tenemos para que vean la herramienta un poco en vivo. Después vamos a hablar un poco de integraciones que tiene la herramienta, que igual esto, pues hoy tenemos unas y puede que pasado mañana ya la lista cambie, porque en realidad UiPath pues pasa actualizando bastante seguido y las integraciones pues aumentan cada vez más. Después vamos a ver un poco la parte ya final de cuándo queremos automatizar pruebas, ¿verdad? Y esto también se ve desde un punto de vista más del análisis de las pruebas necesarias desde un punto de vista de calidad y no necesariamente de automatizar todo, ¿verdad? Y al final dejamos un espacio para preguntas. Ok, entonces, a nivel de calidad, ¿qué son conceptos importantes? Bueno, cuando estamos hablando de Quality Assurance, no nos estamos limitando a RPA, en realidad aquí estamos hablando más general, en general desarrollo de software, incluso puede ser migraciones, implementaciones nuevas, por ejemplo, una implementación de un core bancario, que estamos implementando SAP, cualquier cosa que necesite que se hagan pruebas para verificar que se hizo correctamente la implementación o el desarrollo. Entonces ahí es donde vamos a tener pues este proceso de Quality Assurance donde podemos utilizar al máximo la herramienta. Entonces no necesariamente tiene que ser proyectos específicamente de RPA, sino que es algo muy interesante porque es mucho más amplio, ¿verdad? Y es de hecho una de las herramientas de UiPath que trascienden lo que es RPA y que realmente se pueden utilizar en un contexto más amplio. Aquí les dejo, igual al final tengo un par de lincillos, lo que es ISTQB, que es el organismo certificador más importante a nivel de QA. Entonces, cualquier persona que tenga interés en conocer más de Quality Assurance, ya a nivel formal, a nivel profesional, puede ir a la página de ISTQB y en realidad ellos tienen pues un path de educación pues muy bien pronunciado, donde se ve desde básico de QA, la parte de automatización y muchísimas cosas más y que todo eso se puede venir a aplicar aquí con este tool, que eso es lo chiva, digamos, y lo bueno de la integración con UiPath es que UiPath es tan poderoso que puede hacer cualquier tipo de pruebas que uno vea a nivel de calidad, UiPath las puede replicar. Obviamente vamos a hablar de testing manual y testing automatizado.
¿por qué incluimos testing manual en una herramienta de RPA donde el objetivo es automatizar? Porque como les comentaba y como van a ver, el Test Automation Suite tiene una parte donde podemos llevar el tracking de pruebas manuales también. Y eso es lo chido de este suite, es que integra todo lo que necesitemos a nivel de calidad en un solo sitio. Entonces, en realidad, si una organización quiere utilizar el Automation Suite para llevar todo lo que es Quality Assurance en su empresa, pues pueden utilizar el Test Automation Suite y ahí llevar sus pruebas manuales y sus pruebas automatizadas. Igual aquí abajo ven lo que dicen Test Cases, Bugs y Regression Testing, que esa es la parte que también se puede llevar acá. Entonces acá vamos a ir viendo que podemos llevar el tracking de los test cases, las historias de usuarios, los requerimientos, el reporte de bugs y la parte de regression testing, que para los que no saben, regression testing es cuando hacemos algún cambio en una aplicación y queremos probar toda su funcionalidad para verificar que el cambio que hicimos no rompa nada. Que bueno, los que han sido desarrolladores de software saben que a veces uno dice, mira, esto no va a romper nada porque es un cambio por aquí, todo lo demás está bien y uno lo sube a producción y todo explota. Creo que nos ha pasado varias veces y uno dice, no tiene sentido por qué explotó, pero a veces pasa. Entonces, regression testing es el candidato primario a automatizar pruebas, que es donde ahí uno se crea varios robotcillos automatizados y uno la más de ¿verdad? Prueben toda la aplicación y se prueba toda. Entonces, es uno de los casos más comunes, ¿verdad? Para candidatos más comunes para automatizar pruebas. Entonces, vamos a hablar, esto es un poco a nivel general de cuál los conceptos que vamos a estar manejando durante la presentación. Igual aquí no quiero profundizar demasiado, pero más o menos para que tengan una idea básica de las cosas básicas que se ven en Quality Assurance, ¿verdad? Está la parte de pruebas funcionales, pruebas no funcionales, pruebas automatizadas, pruebas estándar de compliance y de seguridad. Mucho de lo que va a caer acá son funcionales y no funcionales, incluyendo automatizadas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de pruebas no funcionales y pruebas automatizadas, es donde podemos aprovechar todo lo que UiPath tiene que dar, ¿verdad? No solo el Test Automation Suite, sino todo el motor de automatización, y ahí es donde vamos a hablar un poco más, ¿verdad? De lo que pueden y no pueden hacer los robots, pero la parte de pruebas funcionales, como les comentaba, que es un poco más pruebas manuales, pruebas de usabilidad, etcétera, eso también lo podemos sacar bastante provecho en la herramienta. Entonces aquí un par de datillos importantes de por qué nace toda esta parte y aquí yo me estoy poniendo ¿verdad? El sombrero de líder del equipo de Quality Assurance más que la parte de RPA, pero es importante entender ¿verdad? De por qué es importante todo este tema de calidad. En realidad aquí hay un par de estudios donde nos comentan que el costo de no tener equipos de calidad es, bueno, ahí vieron 2.8 billones en 2020 en Estados Unidos y que normalmente es 30 veces más el costo de reparar un bug en producción que en testing. Y quitando el tema de costo, yo creo que los que acá igual les haya tocado dar soporte a ambientes de producción, es más complicado cuando el bug está en producción, ¿verdad? Y después es uno de esos bugs puntuales que no se pueden replicar de ninguna manera y hay que copiar los datos y, ¿verdad? Toda esa parte es mucho más costoso a nivel de tiempo, de esfuerzo de los desarrolladores que si ese tipo de cosas se atajan a nivel de quality assurance antes de que sea pues movido a producción de software. Entonces es un poco de datos importantes que siempre nos gusta comentar para que vean un poco la importancia, ¿verdad? De calidad. Y también volviendo aquí un poco más, aterrizando a casos reales, ¿verdad? Que, bueno, cada vez que doy la presentación, estos casos, ¿verdad? Están más en el pasado, pero igual son súper significativos. El caso del blackout de WhatsApp que pasó en el 2021, que eso fue hace una eternidad, pero no sé si se acuerdan ustedes que hubo 6 horas donde no servía ningún, ¿verdad? WhatsApp, Instagram, Facebook, todo estaba caído. Igual esto es por cambios que se hacen en los sistemas que tal vez no se prueban completamente, pasa a producción y, ¿verdad? Y pueden ver ahí la cantidad de dinero que se perdió. Y para que vean que no estamos exentos, ninguna empresa, ¿verdad? Empresas tan grandes como lo que es Meta, y pues le puede suceder. Entonces, un par de ejemplillos de por qué es importante considerar todo esto de calidad. Y un último aquí, quote, ¿verdad? Que obviamente si a ustedes no les gusta probar el producto, pues probablemente a los clientes les va a gustar mucho menos, ¿verdad? Ya sea cliente interno, cliente externo, de lo que estemos hablando. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto de calidad y de dónde cabe esta herramienta, el Test Automation Suite, y dónde viene a solucionarnos y a apoyarnos para asegurarnos que todo el proceso de calidad se haga de la mejor manera. Ok, ya entrando ahora sí más, ¿verdad? ¿Por qué vinimos aquí? Hay una parte teórica inicial al principio, pero es importante que todos estemos en el mismo contexto.
Y ahora sí, ya hablar un poco más del Test Automation Suite, cuáles son sus partes, qué es lo que puede hacer, etcétera. Entonces, aquí para comentarles, y al principio va a ser ahí unas diapositivas un poquillo feas, pero ahorita lo vamos a ver en vivo, ¿verdad? De cómo iniciamos para poder utilizar el Test Automation Suite, qué es lo que tenemos que tener inicialmente a nivel tanto de sistemas como de lo que ocupamos crear en la aplicación. Entonces ahorita vamos a ver un poco los pasos de cómo instalarlo en caso de que tengamos las licencias necesarias, que también es una parte de licenciamiento que hay que revisar. Pero cuando tengan ambientes, pueden revisar en sus ambientes si tienen habilitado el Test Automation Suite y en realidad es un tema nada más de agregarlo y poder empezar a probar. Entonces la parte de agregar el servicio, que ahorita les enseño dónde queda eso ya en Orchestrator, en vivo. Crear un nuevo proyecto, ¿verdad? Que ahí también importante, podemos tener varios proyectos de automatización, etcétera. Y ahora aquí viene la parte ya de por qué hicimos todo el preámbulo de QA y de que es el centro importante de este tool, es definir requerimientos. Esto pues no tiene nada que ver, ¿verdad? Con RPA, con automatización, pero sí es el centro de QA, que si nosotros no tenemos bien definidos los requerimientos, de ahí para abajo nada va a funcionar de la mejor manera. De hecho, el mismo tool no te va a dejar crear casos de prueba si no tenés el requerimiento al cual se asocia ese caso de prueba. Entonces, realmente aquí es como ir creando bloques donde se ocupan todos para que al final tenga sentido y el poder de la herramienta pueda quedar en evidencia, que en realidad, aunque parezca un poco tedioso al principio, esto lo que nos ayuda es a poder generar métricas, a poder generar análisis al final, a poder entender en qué estatus estamos a nivel de los requerimientos, cuánto se ha automatizado, cuánto no, a qué se le está haciendo pruebas, a qué no, etcétera. Entonces es un tema de orden, e importante empezar por esta parte que documental, que a veces es un poco más aburrida, pero es necesario para que todo de ahí para abajo funcione. Y como les decía, lo bueno de este tool es que como todo está integrado, entonces pues solo lo tenemos que hacer acá y ya todo de ahí para abajo queda ligado. La parte de test cases y test sets, ahí para aclararles un poco, test cases va a ser puntualmente lo que se va a probar. Por ejemplo, si tenemos un formulario, un test case y el más básico es pues llenar el formulario, darle send y que se envíe correctamente. Así de simple, eso es un test case. Otro test case es, bueno, llenamos la data incorrectamente, darle send y que el formulario tire el error correcto. Y como pueden ir viendo, los test cases es muy sencillo y muy básico, que aquí es donde empezamos a separarnos un poco de la mentalidad de automatizar, como lo hemos hecho normalmente en RPA, que uno pues tiene el proceso end-to-end de principio a fin, ¿verdad? Y empieza pues a mapear todo lo que el robot tiene que hacer. En el Test Automation Suite y en la parte de test cases más bien es por módulos, o sea, muy pequeño. O sea, cada test case se puede automatizar y los test cases son así de sencillos como lo que les acabo de decir, ¿verdad? Simplemente un formulario y ya está el test case automatizado. De hecho, que esta pregunta me la hicieron en una de las presentaciones que hicimos, la idea de los test cases es que si nosotros empezamos un sprint de 2 semanas, ¿verdad? Y el sprint tiene requerimientos al inicio de la semana, que el test case sea lo suficientemente sencillo como para que en esas 2 semanas ya los tengamos listos, ¿verdad? No esos robots que a veces nos toman 1 o 2 meses, ¿verdad? O incluso hasta más, que son complejos y que hay que pasar a producción y probar, etcétera, sino que los test cases tienen que ser algo sencillo que podamos implementar rápido y que podamos incrementalmente tener cada vez un poco más. Entonces, esa es la parte de los test cases. Y los test sets, que aquí es donde viene otro de los poderes de esta herramienta, es donde agrupamos varios test cases. Entonces, como les comentaba, en este formulario, por ejemplo, entonces yo puedo tener un test set que sea probar el formulario y yo ejecuto el test set y eso va a hacer todas las pruebas, ya sea esta de que se envía correctamente, de que no se envía correctamente, que si hay un campo que es un número de teléfono, pues que la automatización lo ponga con letras, que intente poner letras, que ponga un número que no es, que ponga un número más largo. Todo lo que se nos pueda ocurrir de acuerdo a los requerimientos que ese formulario tiene que cumplir, lo podemos agrupar en un set y eso nos va a ayudar a probar más fácilmente. Entonces aquí volvemos a los que les comentaba antes, ¿verdad? De una prueba de regresión, ¿verdad? De que yo le agregué un campo más al formulario que no debería afectar su funcionalidad ni su tema de campos requeridos, etcétera, pero podemos tener un test set que lo pruebe todo y nada más le decimos, bueno, agregamos este campo, no quiero solo probar este campo, sino quiero que se pruebe todo el formulario nuevamente. Y eso nos va a tirar el resultado de que, pues en efecto, nada se rompió en el formulario y todo sigue funcionando correctamente. Entonces, ese es el poder que tenemos a la hora de crear test sets. La parte de, obviamente, de casos automatizados desde el estudio, que también vamos a ver un poco rápidamente cómo es que se creen, que en realidad es muy, muy sencillo. Técnicamente, todo esto es bastante sencillo de implementar,
Imagino que si muchos acá son desarrolladores de RPA, esto se les va a facilitar mucho lo que es la parte técnica, y lo importante nada más es la parte pues, de definición y de orden de cómo se quiere hacer. Y también vamos a ver cómo se crean los procesos desde orquestador, que ahí es donde pues, vamos a tener el manejo también de las automatizaciones, que eso se liga al Test Management Studio. Entonces aquí voy a pasar estas relativamente rápido porque ahorita se los voy a enseñar en vivo, pero ahí yo imagino que les van a compartir también la presentación. Entonces es bueno que nos queden los pasos por si, mira, es que se me olvidó cuál botón era el que había que darle en tal paso. Entonces pues aquí lo tenemos, pero en realidad es muy sencillo. Vamos a admin, nos vamos a servicios, buscamos el servicio de test management, lo agregamos, después ya no les debería aparecer. Pues aquí está el test manager, creamos proyecto nuevo y ya nos crea un proyecto nuevo. Ahora, importante a lo que les comentaba antes, ya que tenemos el proyecto, el siguiente paso es definir los requerimientos, sumamente importante. Si nos brincamos a este paso, nada va a funcionar. ¿Qué hace que un requerimiento sea bueno, que sea claro, como les comentaba antes, específico, sin ambigüedad, que se pueda verificar, ¿verdad? Que sea algo que tenga un outcome, ¿verdad? Positivo o negativo, que se pueda medir, que le podamos poner prioridad y que sea realista de hacer, ¿verdad? No vamos a hacer un test case, ¿verdad? Que sea probar un captcha, aunque, bueno, hay temas con los captcha, pero digamos, ¿verdad? En el mundo de RPA que se supone que no podemos leer captchas, digamos que tal vez eso no es algo que vamos a probar. Entonces, tenemos que tener presente todo esto a la hora de definir los requerimientos para que todo de ahí para abajo funcione. Lo que les comentaba de test cases también, a nivel de manual y automatizados, podemos crear ambos. Es importante que creemos ambos y de hecho nunca vamos a automatizar el 100% de las pruebas. No es el objetivo, ni siquiera. El objetivo para una empresa, un proyecto, digamos, no una empresa, un proyecto que ya está muy, muy maduro, es que se llegue a una automatización de tal vez el 75%. Y eso ya es, ¿verdad? Uno de esos proyectos que tienen años, que es dentro de la misma empresa, que todo es interno, que todo está bajo nuestro control, que ya los equipos lo han manejado y le dan soporte, ¿verdad? Entonces es como la idea, pero siempre vamos a tener casos manuales y es importante que podamos tomarlos en cuenta y que en este tool pues podemos llevar ambos, que esa es la parte importante. Igual lo que les comentaba de test sets, que las agrupaciones sean lógicas, que sean organizadas, que sean fáciles de mantener. Y todo esto es la parte de armar el cascarón para que de aquí en adelante, digamos que esto nos puede tomar 1 o 2 semanas tener y de ahí en adelante todo sea smooth sailing, como dicen, ¿verdad? Que todo fluya y que sea más sencillo de utilizar. De hecho, la herramienta tiene maneras muy interesantes de agrupar test sets de manera dinámica, que lo vamos a ver ahorita más adelante, lo cual lo hace pues bastante fácil de mantener y de utilizar. Y la última parte ahí que les estaba comentando, del estudio, ¿verdad? De cómo se crea un test case. Algo interesante que se los comento aquí, pero se los iba a comentar también luego que veamos un poco más desde el estudio, es que algo diferente que tiene esto con los robots es que cada XAML es un test case. O sea, no vamos a tener, por ejemplo, como normalmente tenemos en los robots, un main que ahí va llamando a otros, ¿verdad? Y ahí tenemos la parte modular, tenemos los diferentes XAMLs que hacen diferentes cosas para probar, etcétera. Sino que aquí, como les comentaba al principio, que tiene que ser algo muy puntual, muy sencillo, en realidad cada test case va a ser únicamente un XAML y cuando los publicamos nos van a salir todos los XAMLs por separado como automatizaciones separadas. Entonces, en realidad, eso es como una de las diferencias que pues va acompañado de lo que les comentaba, del tema de la simplicidad de los test cases y que en realidad, ¿verdad? Es más sencillo, no sencillo, sino más rápido de programar y de tener test cases automatizados. Y en Orchestrator, pues ahí tenemos también un poco el ejemplo de dónde crear un proceso, ¿verdad? Que lo subimos desde el estudio y en el Orchestrator, pues lo publicamos para que ya pueda ser utilizado desde Orchestrator o desde el Test Management Studio. Se puede llamar desde ambos sitios. Y aquí, pues, otra vez, un poco la parte de dónde se hace desde Orchestrator. Y antes de pasar ahora sí al demo, para enseñarles un poco y movernos más por el tool, quiero comentarles un poco de las integraciones, que como les digo, esto puede es más, que ayer le tomé el screenshot y que hoy sea diferente, porque es algo que varía bastante. De hecho, si buscan en la documentación, salen menos de los que salen acá en la documentación oficial. Ahí cuando estoy buscando información me di cuenta de eso. Pero básicamente, las integraciones, ¿qué es lo que requieren hacer acá? Entonces, ustedes tienen un proyecto de desarrollo de software que están utilizando Azure DevOps o están utilizando Jira, por ejemplo, o bueno, SAP tiene hay algo similar también. Entonces, ustedes tienen sus historias de usuario por ahí
¿Y qué es lo que esto facilita? Esto facilita que desde Azure DevOps, por ejemplo, podamos reportar bugs que se quieren revisar o crear test cases, ¿verdad? Que se quieren hacer, y eso de una vez brinca para acá, por el Management Studio. Y también del otro lado, que del Management Studio, pues hicimos una prueba, ya sea automatizada o manual, y se pueda de una vez ligar al Azure DevOps. Porque de esta parte, obviamente, el Test Suite únicamente lo que va a estar considerando es la parte de testing, pero en el Azure DevOps tenemos más cosas, ¿verdad? Tenemos los epics, tenemos los historias de usuario. Entonces, digamos que obviamente en el Azure DevOps no lo vamos a reemplazar, pero sí nos vamos a ligar con él para que ambos lados tengan la información relevante de cada uno de ellos. De hecho, en el mismo Azure DevOps hay una sección donde pueden ver si un caso de uso está automatizado, cómo se llama la automatización. Entonces, ¿verdad? Es una conexión bastante interesante. Y así, ¿verdad? Les doy el ejemplo con Azure DevOps, pero así funciona con todos. Algunos de acá, por ejemplo, me parece que Qtest, que son más enfocados en testing nada más, lo que se hace es pues, enviar el bug únicamente. O por ejemplo ServiceNow, que ServiceNow es pues, una herramienta más de manejo de incidentes y todo eso, entonces pues ahí lo que hace es mandar los incidentes, pero pues se tiene la conexión con todos estos para simplificar y que no tengamos que duplicar información, que al final la idea de tener este suite es que no tengamos que tener todo regado por diferentes lados, ¿verdad? Y que los bugs están en Excel y que hay que pasarlos a Azure DevOps y que en DevOps no tenemos test plans, entonces que no sabemos dónde ponerlos, sino para que podamos ahí tener todo unificado, coordinado y que el esfuerzo, digamos, sea reducido una vez que todo esté correctamente implementado. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que es un Luis. demo. Sí. Sí, no, muchas gracias. Tal vez antes de pasar al demo, no sé si en el chat no hubo ninguna consulta, pero no sé si a este punto alguien tiene alguna consulta que quiera realizar. Todo está claro. Sí, todo claro de mi parte. Muchas gracias, Manuel. Bueno, sí parece que no tenemos preguntas. Ahí preguntaron si vamos a compartir la grabación y pues sí, la idea es compartirla. Y Francisco, muchas gracias por la confirmación. No, adelante, Luis. Ok. Perfecto. Muchas gracias, Josué. Ok. Entonces acá tenemos lo que es Orchestrator. Lo que les decía es, primero les voy a enseñar un poco dónde es que se instala toda esta parte. Entonces vamos a Admin, como les decía, vamos al tenant que tenemos nosotros, nos vamos a Servicios y bueno, aquí yo ya lo tengo instalado, pero aquí le damos en donde dice Add Services. Aquí deben salir todos los que tengan y de aquí lo podemos agregar. Si no sale acá, es un tema ahí de licenciamiento que hay que revisar. Y entonces entramos al Test Manager. Una vez que tenemos ya el Test Manager instalado, entonces ahora sí nos va a salir desde ahí o también desde acá, como ven aquí abajito, nos sale el Test Manager y ya podemos ingresar a el tool. Entonces acá normalmente podemos empezar un proyecto nuevo o utilizar uno que ya tengamos. Aquí yo tengo este ya cargado ahí con algunas pruebas. Y tenemos por acá ya un poco lo que es el Test Manager. Ok, entonces, de entrada nomás, lo primero que tenemos es un dashboard importantísimo que nos da información valiosa y de hecho, pues si lo vemos desde un punto de vista de management, de negocio o de interés de qué es lo que queremos ver, pues esta es la parte que más nos interesa, que es ver las pruebas que se han hecho, el tiempo que se han hecho, qué ha pasado correctamente, qué ha fallado, ¿verdad? Esta es la parte que queremos ver acá. Igual aquí tenemos para verlo diario, semanal, etcétera. Como este es un ambiente de pruebas, entonces ahí pues yo le pedí a los chicos que me ayudan con esta parte que llenáramos datos de esta semana pasada, ¿verdad? Para tenerlos acá como pruebas, pero normalmente pues esto debería estar lleno porque las pruebas normalmente las ejecutamos más seguido. Entonces acá pues lo básico, ¿verdad? Que tenemos, cuántas han pasado, cuántas fallaron y cuántas no se han ejecutado. Y aquí abajo tenemos un par de datos más importantes. Este de aquí abajo, el de dice Latest Results, a mí no me encanta, la verdad, porque normalmente no queremos en esta vista ver puntualmente un resultado, sino más un tema macro. Pero lo que está acá arriba sí es importantísimo que entendamos estos dos números, qué es lo que significan. Entonces, uno es Total Coverage y el otro es Automation Rate. Entonces, Total Coverage habla mucho a los que les decía inicialmente, que es que
los requerimientos tienen que estar aquí documentados y las pruebas están asociadas a ese requerimiento. Entonces, ¿esto qué es lo que nos está diciendo? Que tenemos 50% de los requerimientos que no tienen pruebas asociadas, lo cual no es correcto. Debería estar casi siempre en el 100% porque queremos que todos los requerimientos estén cubiertos por pruebas. De hecho, probablemente van a requerirse múltiples pruebas por requerimiento. Entonces, aquí nos da una estadística interesante, que si tenemos un proyecto bastante grande y empezamos a agregar requerimientos nuevos, pues siempre nos vamos a acordar y asegurarnos de que podamos tener las pruebas, los test cases correspondientes a ese requerimiento. Y el otro que dice el automation rate, que es pues bastante autoexplicativo, que es de las pruebas que tenemos, qué porcentaje están automatizadas, que aquí pues la idea es llevarlo a lo más alto que podamos, pero difícilmente, yo casi que diría que nunca va a llegar a un 100%, sino que eso lo vamos a tener pues cuando ya estemos muy maduros, 75, 80%, si logramos más genial, pero casi siempre vamos a seguir requiriendo algún tipo de pruebas manuales. Y bueno, aquí al final lo que les comentaba es que tenemos un poco la lista de ejecutados, pero de resultados, pero esto también lo podemos ver desde otro lado un poco más fácil, entonces después lo vamos a ver cuando lleguemos a esa parte. Ok, ya aquí entrando a la parte de requerimientos. Y si se van a dar cuenta, este tool es facilísimo de usar. O sea, en realidad, uno va en el orden que tiene que ir y el tool es muy intuitivo. Es solo cuestión de planificar. Lo más difícil aquí va a ser, ¿verdad? Sentarse y planificar y tener todo bien estructurado, porque a nivel de usar el tool, en realidad es muy sencillo. Entonces aquí, sencillísimo, requerimientos, pues aquí está la lista de requerimientos. Si queremos crear un requerimiento nuevo, pues simplemente se crea y listo. No tiene gran cosa, no tiene, ¿verdad?, gran complejidad. Aquí la complejidad viene, ¿verdad?, conforme vayamos creciendo las cosas, que todo esté ligado y que todo esté bien acompañado. Bueno, y si vemos aquí, por ejemplo, entramos a ver un requerimiento. Aquí ya entramos a tener un poco más de información, ¿verdad? Aquí está la descripción del requerimiento. Mira, aquí abajo nos encontramos cuáles test cases están asociados a ese requerimiento, cuándo fue la última vez que se probó. Entonces ya empieza a darnos, ¿verdad?, cierta información. Por ejemplo, este requerimiento, mira, se probó hace un mes. Y ya tiene rato y no se ha probado, bueno, y tal vez no se ha tocado mucho, ¿verdad? Y la última prueba fue que pasó. Ok, perfecto. Bueno, entonces esa es la parte de requerimientos y desde aquí podemos asignar los nuevos test cases, que si queremos hacer uno nuevo, ¿verdad? O uno que ya existe si queremos, pues, agregarlo. Entonces, en realidad, desde aquí podemos darle mantenimiento a lo que es el requerimiento. Hay una parte de documentos, si quisiéramos agregar documentación, la parte de detalles, que es como un poco más, digamos, general de lo que esperaríamos, pero en realidad lo básico y lo fuerte es la descripción del requerimiento y los test cases que estén asociados a ese requerimiento y que podemos revisar de aquí directamente cómo está ese requerimiento a nivel de pruebas. Entonces, si lo ven ahí, es súper sencillo, súper lineal. O sea, aquí, como les digo, es crear los bloques y poco a poco, y ahí al final tenemos la casa, ¿verdad? Después, entrando a la parte de test cases. Este también sigue siendo sencillo, pero tiene un poco más de aristas. Entonces, igual que antes, verá un grid súper sencillo, fácil de entender, fácil de ver. Ok, estos son los test cases, tienen un nombre, una descripción. Aquí ya vamos viendo algunos que viene de Studio Project, que ya estamos hablando, ¿verdad? Que aquí van a ver test cases que son manuales y automatizados. Entonces, ahí tiene pues algunos indicadores para que sepamos de dónde vienen, pero también súper sencillo crear test case. Creamos el test case, ponemos la descripción. Si queremos, le ponemos un label, que esto es muy importante y más adelante lo vamos a ver de por qué es importante. Y ya se crea el test case. Igual queremos revisar un test case, entonces entramos y ahí tenemos el overview, las últimas ejecuciones de este test case, la descripción, la versión, ¿verdad? Si queremos agregarle algún task, ¿verdad? Que encontramos algún bug, queremos asignarlo a un requerimiento, entonces ahí ya vemos, ¿verdad? Que de requerimientos podemos asignar test cases, de test cases podemos asignar requerimientos, es indiferente de hacia dónde lo hagamos, siempre y cuando queden asignados. Y aquí, en la parte de automatización, es lo que nos dice si hay alguna automatización asignada a este test case, que en este caso sí. Entonces aquí ven, mira, aquí está, este se llama el proyecto, este es el XAML, que tiene esta automatización. Y claro, para actualizarlo, para cualquier cosa, eso se hace desde Studio. Entonces, desde el Studio se actualiza, se publica y eso se liga acá directamente. Entonces, eso es para la parte de automatización. La parte manual, voy a cambiar a uno que sea manual para ver si encontramos aquí alguno
que tenga, entonces, igual, súper sencillo. Entonces, para un tester o un QA que esté haciendo las pruebas manuales, entonces se viene aquí, mira, este test case me toca hacerlo, revisa, ok, estos son los pasos que tengo que hacer manualmente, y aquí entonces tengo que entrar a esta página, crear el usuario, y aquí podemos ir hacia abajo creando todos los steps que tienen que hacer para cumplir este test case. Entonces, desde el punto de vista de automatización o desde el punto de vista manual, todo lo tenemos por acá. Si ven por acá, esto es lo bueno, ¿verdad? Que entre más tengamos dentro del mismo ecosistema de UiPath, más sencillo es integrar cosas, que aquí también tenemos la parte que si lo queremos documentar con Task Capture también, entonces pues ahí multiplica un poco las implementaciones, las integraciones que tenemos. Igual que en la otra parte, si quisiéramos agregar documentos, ya sea un screenshot, un Word, ¿verdad? Explicando un poco más de qué es lo que se quiere hacer, entonces lo podemos agregar acá y también la parte de detalles. Entonces, eso es igual súper sencillo la parte de test case. Aquí tenemos los resultados, ¿verdad? Ya este es el segundo bloquecito donde ya tenemos dos bloques que están unidos, ¿verdad? Requerimientos, test cases, tienen pues ahí algo que los une y todo va bien por acá. Después ya vamos a la parte de test sets, que es lo que yo les comentaba, que aquí es donde agrupamos ya los test cases para que sea más sencillo de ejecutar y ya que tenga un poco más de relación lógica. Importantísimo, ¿verdad? De todo esto, ¿qué es lo más difícil? La planificación para que se haga de manera correcta, y porque aquí nada más venir y llenar, ¿verdad? Campos, no tiene mucha complejidad. Igual aquí podemos crear un test set, podemos linkear test sets, y si no me equivoco, para ver si era este que tenemos por acá. Ok, aquí tenemos entonces el test set, y si vamos aquí en test cases, entonces aquí vemos los que están asignados. Y lo que les decía antes, que también es muy interesante, que me gustó mucho cuando lo vimos, que es una parte para ligar test cases de manera dinámica. Entonces ustedes ven aquí que dice Dynamic Assignment, ¿verdad? Y esto lo que hace es que nosotros podemos ponerle un tag a los test cases, digamos, cuando los creamos antes, y aquí podemos, por ejemplo, yo no me acuerdo si lo había escrito así. No, bueno, ahorita busco el que lo tiene. Podemos poner el nombre del tag y automáticamente va a jalar todos los test cases que tienen ese tag. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un uso que podemos darle a eso? El que les comenté al principio, pruebas de regresión. Entonces, si tenemos un tag que diga pruebas de regresión de la página principal, entonces, si le hacemos algún cambio a esa página y le agregamos cosas y nuevos requerimientos, y esos requerimientos tienen nuevos test cases, pues nada más tenemos que ponerle el tag y automáticamente el test set de prueba de regresión incluye todo lo nuevo que agreguemos. Entonces no tenemos que estarnos acordando de, mira, entonces aquí había que agregarle este test case, porque ahora es parte de la regresión, pero también es parte de esto y lo otro, sino que con los tags automáticamente ya todo queda mantenido, y eso facilita mucho el mantenimiento de los test sets para no tener que estarnos, ¿verdad?, acordando de dónde teníamos que agregar todas las cosas. De nuevo, aquí está la parte de resultados, ¿verdad? Intuitivo, nos dicen si, ¿verdad?, pasó o no pasó, cuánto duró en ejecutarse, cuándo fue que se ejecutó, igual la parte de documentos, detalle. Entonces, todo eso está por ahí. Aquí hay algo muy, muy importante, que es esto de configuración, que no se les había comentado, que tiene aquí un taxito que dice Enable RPA Activity Coverage Calculation. Esto es algo que les va a ayudar a... tiene un análisis que van haciendo cuando se van ejecutando los test cases, que él les va a decir a nivel de código qué partes del código recorrió y si hay alguna parte del código en la que no se está llegando. Entonces, en teoría, nosotros cuando tenemos un test case, pues debería, ¿verdad?, correr por todo el código, y si hay alguna parte que no se está utilizando, esto nos va a ayudar, ¿verdad?, a darnos una estadística de que, mira, en este test case que vos hiciste, hay una parte, digamos, hay un if o un switch donde hay un lado por el que nunca se fue, y entonces esa parte nos está probando para que nosotros revisemos si, ¿verdad?, en efecto está bien que nos esté ejecutando, o si hay algo que nos faltó agregar en las pruebas, ¿verdad? Entonces eso también es importante de llevarlo. Luis, ahí en el chat, Diego Esquivel nos pregunta cómo Ok, sabe el test manager el orden que tiene que seguir usando el tag. ok. Esa parte, vamos a ver aquí dónde está. Ajá. Él lo va a agregar en orden, digamos, por la llave, pero los test cases son independientes uno de otro. Entonces, en realidad, el orden no va a importar,
porque a diferencia tal vez de un robot, no es que tenés que hacer el primero para que el segundo funcione, sino que vos los puedes hacer en cualquier orden porque son independientes. Y al final lo que te interesa es el resultado final de que todos se ejecutaron. Entonces no hay uno que va a ser requisito de otro. De nuevo, ahí ya entramos en el pensamiento de que ya como más un robot, ¿verdad? Que hay que hacer esto para que en el segundo esté habilitada tal pantalla. Aquí tienen que ser 100% independientes. Entonces el orden en realidad no te va a afectar. Lo que te afecta es el resultado. Digamos que aquí no, si encontráramos algún caso donde ocupamos que uno se ejecute antes que otro, entonces tendríamos que revisar si son realmente dos test cases por separado. Entonces, en realidad, lo de agrupación es más para asegurarnos que todos se ejecuten y no porque necesitemos que algo suceda antes de que suceda lo otro. Entonces, ahí se habla un poco más de la independencia de los test cases, que cada uno tiene que ser independiente en tema de requerimientos y cada uno tiene que tener todo lo que necesita para poder ejecutarse, ya sea los datos, ya sea que ocupamos pues darle datos para ingresar a un usuario, que ocupamos que tengan una matriz de información para generarla. Cada uno tiene que ser independiente del resto. ¿Ok? Y aquí ya para ir terminando, que veo que nos queda no mucho tiempo y poder tener una parte de preguntas, es la parte de resultados. La parte de resultados, igual a mí no me encanta demasiado, digamos, me gusta más si ocupamos ver un resultado específico que lo vamos desde la parte del test set o el test case, porque eso nos da más información del pasado, de cómo se ha ejecutado este. Este en realidad es como más macro. Lo bueno de esto es que se puede exportar por acá. Lo exportamos a un Excel y eso es lo que ya nos permite tener más de flexibilidad con los datos, si ocupamos algún reporte o algo por el estilo, pero en realidad este es como más un listado, ¿verdad? Hay un gridcillo que, imagínense, conforme va creciendo esto, pues hay miles de resultados. Entonces, en realidad, por lo menos a mi parecer y a la experiencia que tenemos, si ocupamos revisar algo puntualmente, lo vamos viendo por ya sea el requerimiento, si queremos ver un requerimiento, o ya sea el test set particular de cómo le fue, si queremos ya como un dato más puntual. Y la parte de Project Settings, que aquí es donde manejamos un poco lo que son accesos, un poco lo que son las integraciones, ¿verdad? Entonces aquí tenemos lo típico, ¿verdad? El Project Owner, si este va a hacer un testing manual, un tester manual, un test manager, entonces aquí pues vemos todos los diferentes roles que pueden tener, si solo va a leer, etcétera, el típico, digamos, de accesos que se puede tener y la parte de integraciones, que es donde también podemos ver que este lo tenemos conectado con Azure DevOps, entonces ahí está conectado, que es lo que les decía, ¿verdad? Que podemos mandar bugs de un lado para otro o requerimientos, ¿verdad? Recibirlos acá desde Azure o también incluso los test cases los podemos crear en Azure y mandarlos por acá. Entonces también es importante aquí un poco el tema de las conexiones y si ven, pues si se mantienen las mismas, que aquí es donde podemos agregar una integración nueva. Y para ir terminando esta parte de la app, entonces podemos ir aquí a Orchestrator, porque la parte de automatizaciones sigue requiriendo que se agreguen dentro de Orchestrator. Si ustedes vieron ahí, existe la parte de test cases, pero los automatizados ingresan por Orchestrator. Entonces, si lo vemos acá, me parece que es en este que estamos, las automatizaciones, no, aquí está testing, perdón. Y aquí estamos los test cases. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven, en realidad los test cases van a estar acá en testing, aquí nos dice test cases, y si ven acá, es, digamos, los diferentes proyectos que tenemos y el test case asociado a ese proyecto, que ahorita les enseño súper rápido cómo se ve eso, pero en realidad cada uno de estos es un XAML individual, y por eso aquí habla también de a nivel de proyecto, porque puede haber un proyecto que tenemos varios XAMLs ahí adentro, simplemente por el tema de orden del código, y los tenemos por acá. Pero toda esta parte se maneja desde acá y no necesariamente desde el Test Management Studio. Y ustedes ven acá, ¿verdad? Podemos agregarlos a los test sets, agregarle aquí un nombre, digamos, y ligarlos. Y también los podemos ejecutar desde acá o ejecutarlos desde el Test Manager. Entonces, digamos que es como esa parte donde todavía utilizamos Orchestrator para manejarlo. Igual podemos tener aquí en las partes de las ejecuciones, la parte de los schedules, normal. Y esa es la parte donde podemos tener todo lo que es automatizado desde acá. Pero al otro lado se va a ver reflejado y la parte de reporting es ¿verdad? Lo que va a salir al otro lado. Entonces es mucho mejor verlo desde el Test Management Studio para que esté pues, la parte automatizada y la parte manual, ambas, ¿verdad? Y aquí nada más voy a ver si me sale en la pantalla. Aquí no tengo que compartir de nuevo.
para enseñarles de nuevo aquí rapidísimo y dejar ahí 10 minutitos de preguntas. El que tenemos aquí, que es ese que vieron, nada más que ya a nivel del código, ¿verdad? Un form normal, que como les digo aquí, ustedes ven a nivel de proyecto, pues tenemos unos 4 XAMLs. Cada uno de estos genera un test case separado. Entonces, aquí, si ustedes lo ven, en realidad son bastante sencillos. O sea, esto es un test case. O sea, eh, eh, bueno, ahí ni lo vean mucho porque estos los hicieron los chicos de QA, no necesariamente RPA. Entonces, pues ahí hay áreas de mejora a nivel de automatización. Pero si ustedes ven, es así de sencillo, ¿verdad? Entrar a la página, llenar estos datos y al final darle OK. Perfecto, no se ocupa más. Ese es un test case válido, valioso, reutilizable a 1000 y en pruebas de regresión va a ser invaluable. Y la parte de la diferencia de cómo crear estos es que aquí tenemos que utilizar Test Automation Form para que Orchestrator sepa, ¿verdad? Que cuando vamos a publicar, que es de la parte de testing y no de la parte ¿verdad? De procesos normales. Y esto ya pues hace todo lo que les decía, de que cada uno de estos va por separado y los va a obtener Orchestrator y va a saber de qué son. Esa es la parte un poco de el estudio. Y por último, ya para ir cerrando, vamos a compartir acá un segundo. Eso de estar compartiendo tantas pantallas a veces se enreda uno un poco. Ok, vamos a ver, share screen y compartimos esta de por acá. Ok. Volviendo ya a la presentación para finalizar, los últimos puntos es de cuándo queremos automatizar pruebas. Yo creo que, ¿verdad? Un equipo de desarrolladores de RP no hay que decirles mucho porque los criterios son muy parecidos, pero, ¿verdad? Cuando la prueba es repetitiva, es frecuente, cuando el producto es estable. Tengo historias de historias cuando han querido automatizar productos que todavía están en desarrollo, no solo en desarrollo, sino que los requerimientos están cambiando, ¿verdad? Entonces se vuelve completamente absurdo automatizar algo que al día siguiente, pues la pantalla puede que cambie completamente. Entonces también es muy importante saber cuándo se puede automatizar algo y cuándo no. Volumen alto de pruebas, high risk scenarios y regression testing. Entonces, en realidad, esta parte es la que sí es muy similar a RPA, ¿verdad? Cuándo escoger un proceso que sea automatizable, nada más que aquí pues lo vemos un poquito más en escala micro, ¿verdad? De cuando, como les digo, un formulario vale la pena de probarlo. Si estamos migrando de la página web y el formulario va a cambiar todo, ¿verdad? Los campos, el look and feel, entonces pues no hace sentido. Pero cuando lo que va a pasar es, ¿verdad? Que le vamos a estar agregando campos nuevos, etcétera, entonces sí vale la pena. Entonces se piensa muy parecido como en RPA, nada más que tal vez a nivel más micro, ¿verdad? Pensando en que cada XAML es un test case independiente que no necesita de nadie más, que se puede ejecutar solito y que no va a necesitar muchos cambios. Y aquí pues les quedan unos links ahí ya sea a nivel de ISTQB, en caso de que quieran ver temas de QA, el Foundation o el Test Automation, y la parte también del test de los trainings de UiPath, que tiene bastantes trainings, tanto de cómo desarrollar de pruebas automatizadas y de cómo utilizar el Test Management Studio. Y ahí pues corrimos un poquito al final, pero era por temas de tiempo y aquí lo dejamos abierto en caso de que tengan más preguntas para poder contestarles cualquier duda que tengan. Pero en esencia, como les digo, si hay una cosa que me gustaría que se lleven del Test Automation Suite, es que es súper poderoso, nos sirve para concentrar todo en un solo lugar, pero el planeamiento y todo tiene que nacer desde un punto de vista de Quality Assurance y lo más importante es ese planeamiento antes de ir a ejecutar, porque si vieron el tool en realidad es súper sencillo de utilizar, las automatizaciones pues son súper sencillas, de hecho aquí podemos utilizar todo el poder de UiPath para automatizar pruebas de performance, pruebas ¿verdad? De cualquier tipo, de estrés, siempre y cuando el plan de lo que queremos hacer esté claro. Entonces, en realidad, aquí el comentario final es que lo más importante es que tengamos bien claro qué es lo que tenemos que hacer para poder utilizar el tool. Muchísimas gracias, Luis, por su presentación, por su tiempo. Súper importante estos temas de calidad en nuestros proyectos, no solo de RPA. De momento no veo más consultas en el chat. No sé si alguien quiere opinar a la presentación. Parece O todo quedó fantástico. claro o nada quedó claro. Una de dos.
Manuel Morales puso yo. Sí, no sé si se me escuchan. Sí, ahí Te te escuchamos, escuchamos, Manuel. Manuel. Antes que nada, gracias por el tiempo. Creo que UiPath creo que tal vez es una herramienta de las más grandes y variantes que he logrado pues programar. Creo que como RPA developer y pues ahorita entrando en este mundo del testing, creo que se hace un buen currículum uno al saber todo esto, ¿verdad? En mi opinión, pues ustedes como pues, ya senior en este área, ¿cómo ven el futuro de UiPath que está incursionando aquí? Pues porque he tocado herramientas también similares que realmente UiPath, por la forma en la que se programa, pues veo que facilitaría en un futuro todos estos testeos. Por ejemplo, Selenium es uno de los más conocidos, ¿verdad? Que es prácticamente programación plana, que es la que hemos venido acostumbrados desde siempre. En cambio, UiPath creo que innova esta parte también, ¿verdad? De que viene siendo algo más moderno. Entonces, ¿ustedes cómo creen a nivel empresarial que pueda entrar esta tecnología ya no sé, como en decirle al cliente, mire, el UiPath es una herramienta poderosa, puesto que es una experiencia propia, ¿verdad? En una de las entrevistas que yo recibí, pues me preguntaron, ¿verdad? Y mira, ¿qué herramientas usas? Y yo les dije UiPath. Y pues se quedaron así como que, bueno, yo conozco la herramienta y es de arrastrar y colocar, me dijeron, ¿no? Pero realmente no saben realmente el potencial que es ¿verdad? Es una herramienta bastante fuerte. Entonces, ¿ustedes cómo ven esto, verdad? Que pueda competir Ujú. con un Selenium que tiene años, ¿verdad? Años de experiencia, años que diga en este mundo y que UiPath ahorita está incursionando y que realmente yo que ya utilicé UiPath, pues Ujú. sé y ustedes también pues la potencia de este framework, ¿verdad? Ujú. Sí, excelente pregunta y es una que nosotros mismos nos hacemos a nivel interno. De hecho, yo creo que para que esta, como les comentaba al principio, presentación naciera, tenía que tener a alguien con ese background que tengo yo de RPA y ahora también apoyando la parte de QA, igual que vos estás haciendo, porque si lo vemos desde un punto de vista únicamente de QA, difícilmente alguien te va a decir, ah, sí, yo tengo experiencia en UiPath para automatizar pruebas, porque normalmente hablan mucho, como vos decías, de Cypress, Selenium, Cucumber y todas estas, ¿verdad? Y no ha habido como una necesidad de cambiar. Entonces, ese es un challenge que se tiene incluso para todos nosotros de cómo poder propiciar el uso de esta herramienta, porque muchos QAs tradicionales pues no la conocen y normalmente están contentos con sus herramientas, pero yo te puedo decir que haciendo una comparación entre, por ejemplo, UiPath y Selenium, o sea, el alcance que UiPath tiene, o sea, vamos a ver, UiPath puede automatizar cualquier cosa, digamos, de eso lo vemos desde un punto de vista RPA, o sea, aquí podemos hacer procesos extremadamente complejos. Y Selenium tiene sus limitaciones, ¿verdad? Incluso hay casos de prueba donde Selenium del todo no podría hacerlos, porque no es algo que se pueda automatizar en Selenium. Entonces, a nivel de fuerza de herramienta, UiPath está pues muchísimo más avanzada que todas las de QA. El asunto es que los QA tradicional no tienen experiencia en UiPath y lo otro es que la puerta de entrada para UiPath es un poquito más alta que las otras. Entonces vos ocupas Orchestrator, ocupas ¿verdad? Instalar el ambiente, ocupas más cosas que las otras herramientas, tal vez no, ¿verdad? Que es un poco más sencillo, puedes utilizar de manera más sencilla. Entonces, para mí ha sido un poco todavía challenge, incluso con el mismo equipo interno que tenemos, de empezar a empujarles y decir, mira, bueno, y tengamos esto en el repertorio para el cliente que tal vez ya utilice UiPath, ¿verdad? Y que lo puedan sacar mayor provecho a UiPath, ¿verdad? Tal vez los clientes que ya tengan automatización en un plazo o que ya tienen sus licencias y lo están utilizando para pruebas y podemos aprovechar para usar para testing también. Pero el challenge ha sido, ¿verdad? Desde cero, de primera entrada, entrar con UiPath es un poco más difícil que las otras herramientas porque las otras herramientas son, incluso hay unas que son pues, libres, ¿verdad? Y gratis y nada más conectadas, usadas y automatizadas y listo, ¿verdad? Entonces, ese es como un poco el challenge. Yo donde veo que esto puede ir creciendo más es conforme UiPath se utilice más, que cada vez se está utilizando más, que personas como vos que tienen ese trasfondo y ese background en ambas empecemos a decir, no, mira, que ya tenemos esto, utilicémoslo también para estas otras áreas y van a ver que el testing va a mejorar y eso va a abrir muchas puertas para automatizar cosas que las otras herramientas no pueden. El mismo UiPath puede automatizar, por ejemplo, performance y
de páginas web, dispositivos móviles, dispositivos de escritorio, que las otras herramientas no pueden. Entonces, ha sido un challenge. De hecho, probablemente en el futuro cercano va a seguir siendo un poco difícil por el tema de que la puerta de entrada es un poco complicada, pero el valor que vos traes a una empresa, y ojalá que sea una empresa que ya conoce UiPath y ya lo usa, pues puedes proponer y empezar a utilizar esto, porque a nivel de potencia de automatización sí está pues muy por encima del resto de los productos. Esa es como un poco la respuesta larga para tu pregunta Sí. puntual. No, la verdad que sí. Gracias por la respuesta. Creo que quedó claro. Luis, también, ¿puedes dejar de compartir un segundo? Sí, de aquí. Mientras salen otras consultas, híjole, vamos a ver si puedo compartir todas las también. Es complicado compartir aquí todo el... Sí, Creo que hasta es uno dice. acá. Sí. Ajá. Mientras, este es otro enfoque de automatización utilizando, perdón, de poder hacer pruebas utilizando UiPath, usando los objetos que tenemos mapeados en nuestro Object Repository, podemos crear líneas de código, que también es una de las funcionalidades nuevas. Lo que ocuparían nada más es utilizar estos paquetes que vienen acá. Ahorita les comparto el link. Y básicamente lo interesante de este enfoque es que como ya tenemos nuestros elementos mapeados en el Object Repository, yo puedo llegar y decirle, digamos, asumiendo que estos son los clics, los fields que tengo, yo puedo llegar, mapear la ventana por código, entonces ya tengo instanciada, por ejemplo, la ventana y la puedo abrir, ¿verdad? Ahí podemos especificar después el navegador y todo. Y, por ejemplo, puedo decirle un type into al field de name, y que vamos a typear esto, que vamos a typear en el main esto, y al final podemos correr nuestro líneas de código y podemos hacer un clip de submit y podemos hacer una verificación de que si la automatización escribió bien los parámetros y demás, haciendo un verify expression, por ejemplo, y podemos ver, obtener el texto de la pantalla, compararla si es exactamente lo que el bot escribió. Entonces, esto es otro enfoque que tenemos por línea. Le voy a compartir el link. Esto yo sé que es un poco diferente a lo que Luis compartió, pero va mucho también de la mano de poder hacer pruebas directamente por líneas de código. Eso sí, más que todo con elementos que ya tenemos mapeados utilizando el Object Repository, que también parece pues muy interesante, y esto salió mucho en la versión 2023.10, si no me equivoco. Entonces lo voy a compartir también por ahí por si están pues interesados en explorar esto, que creo que está bastante nuevo, pero también está pues interesante que UiPath quiera pues innovar también en esta sección de testeo por líneas de código y verificaciones. Sí, la verdad que sí, bastante completo, aún lo hicieron aún más completo. Sí, y también con respecto a su pregunta, Manuel, en la evolución de UiPath como tal, ya no es únicamente los desarrollos de automatizaciones, ahora también tienen paquetes de Machine Learning que ya están entrenados, como el Semantic Similarity, está todo lo del Action Center, el AI Center, Data Services, Storage Bucket, Document Understanding, entonces está como una solución para nuestras automatizaciones. Podemos ir incorporando más y más tecnologías, ¿verdad? Que van a ir haciendo, pues, teniendo todo el mismo ecosistema, pues va a facilitar y también puedes aumentar los capabilities como tal de tu automatización. Muchas gracias, Josué. No, con mucho gusto. Y tengo una duda, nada más, súper rápido. Claro, Diego, adelante. Primero que todo, gracias por la presentación. La verdad, esto es nuevo para mí, pero mi duda es porque en el escenario en el que el equipo no tenga QA, un departamento que creo que es muy común, muchas veces las empresas solo tienen los developers y los developers desarrollan y testean. ¿Qué tan, basado en su experiencia, qué tan provechoso puede ser implementar algo con esto, teniendo en cuenta sin tener el equipo de QA y que no sea más bien como un overkill, ¿verdad? Demasiado carga de tanto desarrollo, ahora también desarrollo de pruebas. Sí,
Yo te diría que lo primero es empezar a ordenarse y a tener la parte de pruebas manuales. O sea, yo no empezaría a automatizar si no hay un equipo, digamos, pues, que se enfoque en eso. Em, sí, siempre es bueno igual recomendar que haya, aunque sea una persona de cada QA, aunque sea ahí manual y que sea ahí alguien junior, ¿verdad? Porque algo que nos pasa mucho es que cuando uno desarrolla, uno tiene un sesgo y uno prueba, pero uno siempre está probando con esa mente de desarrollo, entonces, ¿verdad? Es como complicado. Pero si del todo vos decís, mira, no tenemos nada y no vamos a tener nada nunca, yo sí diría que es overkill tener toda esta parte. Yo te diría empezar por algo tan sencillo como un Excel, incluso casos de prueba, qué es lo que hay que probar. O si tienen Azure, ¿verdad? El Azure Test Plans o el mismo Azure, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que probar? Y crearlo con historias de usuario. Y empezar a ordenarse, porque en realidad no recomendaría empezar a tener todo un overkill, ¿verdad? De un tool para automatizar y que vamos a automatizar y se va a volver más bien una carga de trabajo y no le van a poder sacar el provecho. Entonces yo diría que lo principal es de organizarse como equipo, ¿verdad? Y empezar a ver qué queremos probar, cómo lo queremos probar por sprint. Sí, eventualmente lo ideal sería tener a alguien con ese rol, pero si no lo tienen, por lo menos que entre ustedes mismos sepan qué es lo que se quiere probar y qué es lo que se va a probar y asegurarse que todo lo que estén haciendo también sea probado. Pero sí, te recomendaría empezar, no sé si utilizan Jira o utilizan Azure o el que sea que utilicen, y si no utilizan ninguno, incluso con Exceles, o sea, yo lo he hecho, lo hemos hecho en mi equipo, ¿verdad? Tenemos incluso Exceles a veces y ahí se va, ¿verdad? Y tener esa parte de reportar bugs y ordenar mucho todo lo que es QA. Ya cuando estén ordenados pueden pensar en dar el siguiente paso e implementar algo como esta herramienta para llevar un control ahí más profundo y empezar en automatización y algo más complejo. Listo, muchas gracias. Gracias, Diego, por unir. Hola, buenas. Hola, Buenas. Jefferson. Bueno, muchas gracias por todo. Muy buena la información. Tengo una pregunta y es, cuando se prueban los test case, los opus, me refiero al tema de los tiempos, si terminó bien, ¿cierto? Si se puede generar más opus o solamente están definidos ciertos opus cuando se ejecutan los test case. No me quedó muy clara la pregunta. No sé si podrías ahí. Cuando ejecutamos los test case, ¿cierto? Ajá. El objetivo es saber si se corrió bien, ¿cierto? Si ejecutó bien, si fue exitoso y en qué Ajá. tiempo. Ajá. Aparte de eso, ¿se puede colocar más dinámico o otros datos adicionales o solamente son esos que se tienen? No, de hecho, bueno, lo único que tienes acá con los test cases es, bueno, cuánto duró, que en realidad eso a nivel de test cases no es tan importante, porque en realidad debería ser relativamente rápido. Es la parte de éxito, no éxito y reportar el bug, que esa es como la parte en la que La parte más importante. sí, debería ser importante, que quede registrado no solo que falló, y eso sí hay que hacerlo manualmente, digamos, de reportar un bug, de qué fue lo que se dio para que quede registrado el bug. Y normalmente en los sprints puede que el bug no se arregle en el mismo sprint, ¿verdad? Eso ya entra pues en la parte de planning, etcétera. Pero sí, digamos, a nivel de tool, es nada más si se dio o no se dio y reportar bug, y eso va directamente si lo tienes ligado a tu DevOps, a tu Jira, o si no, pues de alguna manera que puedan llevar el tracking de los bugs que se han reportado para que se planifique con el equipo cuando se arregle. Me refiero a que esto es automático, ¿cierto? O hay que hacer esa configuración de pasar los parámetros. No es una configuración, pero sí hay que manualmente, digamos, darle enviar bug. Digamos, Ok. Él no te lo crea así como en el vacío, sino que vos tenés que darle crear bug, e incluso por el hecho de que a veces no está integrado a ningún Azure, ningún nada, entonces tenés que manualmente registrar el bug en cualquier sistema que sea que lo llevan ustedes. Entonces, no te lo hace automáticamente, esa parte tenés que hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por ahí. Hola, mucho Hola, gusto. Luis. Yo soy Luis Hola, hola. Félix, yo soy de Perú. Justo me uní porque vi el evento de la comunidad de Costa Rica. Igual agradecerles mucho. Yo he tenido una consulta. Yo ahorita estaba trabajando en una empresa de seguros, ¿sí? Donde se hacen desarrollos de RPA. Hay personas de Cuba, ¿no? Que hacen las pruebas de sus casos de uso y ejecutan manualmente el robot desde el estudio, ¿no? Para hacer las pruebas de que haga lo que necesitan que haga, ¿no? Según lo que se define con el usuario. Entonces, mi consulta va por el lado de
cómo les aporta a un QA, ¿no? que está comenzando a hacer estas pruebas con el estudio, cómo les aportaría a ellos usar esa herramienta del UiPath Test Automation, qué tanto les aporta a ellos y qué tanto le aporta, digamos, a nivel de negocio, los desarrollos, hay algún tipo de aceleración, ¿no? O sea, desde el lado de empresa, yo como empresa, ¿cuál sería el impacto de usar este suite de UiPath? O sea, como un beneficio para mí, ¿no? Ok, sí, sí. Ahí ya entramos también en un temilla ahí tangente que no mencionamos mucho, que es la parte de testing en RPA, ¿verdad? Que aquí estamos hablando un poco más, no sé si viste, era desarrollo de software, migraciones, y no quería tocar justo el punto de testing, probar robots, porque eso es, pues, tiene todo un mundo, ¿verdad? Que es un poquito diferente. En tu caso particular, lo que vos mencionaste es 100% pruebas manuales, ¿verdad? Que el equipo tiene su robot en su máquina local, lo ejecutan, ven que todo se ejecute correctamente. Esa parte difícilmente se puede automatizar y en ese caso, este tool lo que les ayudaría es únicamente para llevar el tracking y el orden de las cosas. Que si ya lo están haciendo en otro lado, ¿verdad? Como, igual, repito, en Jira, en Azure DevOps, en Zendesk, entonces en realidad el tool no les iría a generar más allá porque difícilmente, digamos, esta parte en RPA probablemente van a estar necesitando ver el robot, ¿verdad? Que ya es algo que no es automatizable, ¿verdad? Que vos tenés a los especialistas del negocio, están viendo y lo ejecutan y los datos. Entonces ahí entra en un tema que podrían usar el tool para llevar el traqueo y lo que podrían hacer es nada más usar toda la parte de pruebas manuales, pero no lograrían pues sacar el mayor provecho e incluso yo te diría que si ya están utilizando algo para llevar ese track, no sé, un Azure Test Plans o algo así, en realidad no les va a agregar demasiado todavía, porque lo que están haciendo 100% pruebas manuales difícilmente van a llegar a automatizarlo por la naturaleza de lo que se está probando. Entonces, pues ahí ya habría que pensar como otras maneras de llevar el control de la calidad, que de hecho, bueno, aquí podríamos durar otra hora hablando de lo que es llevar el control de calidad en proyectos de RPA, que pues es ahí un mundo entero, ¿verdad? Donde también hablamos mucho más de revisiones de código y hay cosillas ahí pues interesantes que hablar, pero en tu caso puntual, lo que sí les ayudaría, si lo tienen acceso y no están llevando el track en ningún lado, es pueden llevar ahí los requerimientos y llevar el track y les va a funcionar perfecto para reporting, pero si ya tienen una herramienta que hace eso, en realidad no les va a aportar más allá. Gracias. Bueno, ahí había escrito otra pregunta por el chat. Sí, aquí Quería estoy viendo, comentar. me imagino que a que te refieres que si se liga directamente a los proyectos de desarrollo de RPA, me imagino ¿verdad? Sí, sí, específicamente los de UiPath, ¿no? Si en algún Sí, momento se sí, linkea. igual no se liga directamente a los proyectos de UiPath, digamos que el Automation Hub o si vos tenés un robot en Orchestrator que le puedas decir, mira, este robot le va a ligar este caso de prueba, digamos que eso no hay ninguna integración por ese tipo. No sé si valga la pena, digamos, tenerla, por lo que te decía que yo siento que testing en RPA es su propio mundo, un poco diferente a testing tradicional. Pero puntualmente a tu pregunta, no hay nada que los ligue directamente todavía. Tendrías que pasar a través de un Azure DevOps si lo estás utilizando para tener ese link. Listo, muchas gracias. Gracias, Luis. Bueno, creo que no hay más consultas de momento, pero bueno, no. Nuevamente, muchísimas gracias, Luis, por la sesión, muy interesante, y a todos los que pudieron acompañarnos el día de hoy. Ahí, pues, les estaremos avisando de próximas sesiones. Bueno, ahí Diego preguntó algo de code reviews y calidad. Sí, puede ser uno de los temas que vamos a seguir abordando. Entonces ahí, pues, ahí José es te experto en invitamos, todo Diego. eso. Pues más o menos, ahí hemos tenido bastantes cosillas de calidad, entonces podemos traer algo. Pero bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan muy linda tarde. Que estén muy bien. Bueno, gracias.